Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque podemos ahora preparar nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra a través de la Biblia. Gracias porque tu Espíritu Santo habita en todo aquel que hemos creído, y rogamos, Señor, que este mensaje nos fortalezca para vivir la vida como tú quieres y para ser cristianos fieles, sólidos, que nada nos mueva de andar en tus caminos. Te pedimos tu dirección a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La justicia es de Dios. La palabra justicia es una palabra que no conocemos nosotros frecuentemente porque vivimos en un mundo sin justicia, un mundo que difícilmente cumple algunos propósitos de hacer las cosas perfectamente bien. Entonces hemos hablado que la Biblia en Romanos, que estamos estudiando, primero empieza a decir la bondad de Dios, luego dice la supermaldad, mucha maldad que tienen la humanidad completa, y los judíos tienen maldad porque diciendo conocer la verdad, no la viven y son orgullosos. Y los gentiles que no conocen la ley también actúan conforme a su conciencia, y también según su conciencia no pueden obedecer a Dios. Entonces tenemos que recordar que todos los seres humanos, oigan bien, todos los seres humanos, sin excepción, somos culpables ante Dios. Todos. Porque ninguno ha logrado cumplir el estándar de obediencia que pide en la ley. Y es necesario cumplir para nuestra salvación. Y esta es una realidad que quita todo orgullo. No hay nadie entre nosotros que pueda ser un verdadero ejemplo de obediencia. Así, verdadero no hay. Hay unos que pueden ser más que otros, pero vamos a comentar un poquito de eso. Entonces hay una crisis de salvación. La Biblia enseña que ningún ser humano es una persona que se puede salvar por sus conductas malas. Ahora repetimos, hay personas que tienen cara de seriedad, pero por dentro se los está llevando el pecado y lo ocultan. Hay personas que parecen que son muy pecadoras, pero no lo son tanto, pero ninguno puede llegar a Dios. En Romanos 3:21 vamos a empezar leyendo el primer versículo. Y aunque la sociedad está destruida, el mundo está en pecado, no hay ningún justo, no hay ni uno solo, hay un pero. Hay un dicho que dice, no hay pero que valga, o algo así, ¿no? Bueno, este es un pero que sí vale, y vale mucho, porque dice, pero ahora. Todo el pasado, antes de que Cristo viniera, así era. Pero ahora, y cuando está escribiendo la carta, Pablo ya es un convertido a Cristo. Pablo ya no es un fariseo de fariseos, orgulloso, no, ya no. Ahora él es un cristiano. Dice, pero ahora, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, quiero repetir esto, hermanos, por favor, escúchenlo. Sin la mediación de la ley, sin la intervención de la ley, aparte de la ley, haciendo un lado la ley. Y estamos hablando de la salvación, hermanos. No estamos hablando de despreciar la ley, porque la ley es buena. Estamos hablando de nosotros que conociendo la ley, no la hacemos. Dice, como no la pueden hacer, entonces la ley nos demuestra el pecado y nos dice, a ver, la ley dice no mentirás. ¿Y por qué mientes? Entonces, cuando una persona, por sencilla que sea, aunque cumpla 9 de los 10 mandamientos, falla en uno y ya se está condenando con los otros 9. Entonces, lo orgulloso, lo volado, lo ostentoso de que yo no soy como tal persona, yo no cometo ningún error, yo soy muy, muy espiritual. Espérense, bájale, porque todos somos
incapaces de vivir la ley. Pero ahora, aparte de la ley, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia. O sea, fíjense bien, Dios es el que toma la iniciativa y es el que va a resolver el problema de la humanidad que vive en pecado. De veras, hermanos, yo quisiera que todos nosotros fuéramos más humildes y que nos acercáramos a Dios con una sencillez tal que el único que nos pueda medir sea Cristo. Que no nos creamos de aquellos hermanos, ay hermano, usted es muy espiritual. No nos creamos de esos hermanos. Ni tampoco te creas que malvado eres. No. Tu relación tiene que ser con Jesucristo y ya lo que la gente diga, pues será verdad, será mentira, pero un día vamos a estar ante la presencia de Dios. Entonces dice aquí, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha revelado, se ha cumplido. Entonces la justicia de Dios no es algo que nosotros logramos, sino es algo que Dios quiere que tengamos. Luego dice aquí, en ese verso también, testificada por la ley y por los profetas. La ley habla de que iba a venir la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y la serpiente iba a morder el calcañar, el tobillo de su simiente, de la mujer. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al Mesías que venía, a Jesucristo. Y así pasó, así pasó. Cuando Cristo muere en la cruz, la serpiente le ha mordido, pero no le ha matado eternamente. Y Jesús sufre la muerte durante 3 días. Pero ¿qué hace Jesús? Le aplasta la cabeza cuando Jesús resucita. Esa esperanza de que Jesús viniera a mostrarse para la salvación de nosotros, los inútiles todos los volados que se creen mucho, no van a ser salvos por sus propios méritos. Sea de la corriente teológica que sea, no importa. No importa que tú no leas libros, no te vas a salvar. No importa que todos los días estés metido en la Biblia, no te vas a salvar por eso. Aparte de que fue testificada por la ley, los profetas, habla en el verso 22, refiriéndose otra vez, la justicia de Dios. Así se habla en el mensaje. La justicia de Dios. Por medio, y empiecen a notar, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el camino para la salvación. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Seas judío, seas gentil, seas una persona moralista que lleva las cosas bien, que es muy educada, que tiene mucha formación de cortesía, de buenos modales, aunque tú le barras o hagas algo por tu familia, no hay diferencia. Por eso dice el verso 23, por cuanto todos, noten, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no ha pecado? Dice aquí que todos. Entonces, cuando uno ve que otro está sufriendo por el pecado, oremos por esa persona, hombre o mujer. Ora y pide que Dios le ayude, porque es seguro que tú no le vas a ayudar, ni yo. Es Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. Pero hago una pregunta. Si una persona no escucha a Dios, ¿podrá tener el consejo más sabio? Si no escucha a Dios, se va a confundir. Y ¿saben una cosa que quiero decirles? Que muchas personas solamente se la pasan hablando del problema. Noten eso, hermanos.
Pablo pasa de hablar del problema que estaba viviendo la humanidad y que tenían la ley, pero no la vivían. Eran transgresores de la ley. Pero Pablo, acuérdense que dice, pero ahora. O sea, hay un cambio de tiempo. En el pasado así fue. Y déjeme decirle que en Cristo también hay personas que han vivido asistiendo a la congregación. Y por años han cargado su Biblia, pero no han convertido. Y cuando dice, pero ahora, entonces es el tiempo de dejar que la gracia de Dios te transforme, que la justicia de Dios haga una sanidad en tu corazón. Y entonces cuando Dios te sana, más que hablar del problema, ahora vas a hablar del que sana a las personas. Y su mensaje va a ser, quiero que conozcas a Cristo, porque es el que me salvó. Y ahorita voy a seguir con el mensaje y se van a dar cuenta que las culturas paganas no hacen eso. Bueno, la justicia de Dios es, verso 24, gratuita. Dice aquí, siendo justificadas gratuitamente, y aquí dice, por su gracia. Por eso, hermanos, hay que entenderlo y decir, yo no he hecho nada para conseguir que Dios me salve. La salvación o la justificación es gratuita, no me ha costado a mí. Ahora, piensen que lo gratuito es para mí, porque para Dios tuvo un costo grandísimo. ¿Cuál es el costo que tuvo Dios? Ver a su Hijo morir injustamente. Al que vivió sin cometer pecado, al que murió sin cometer pecado, Él lo hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos decir, mi cuenta de pecado está pagada. Ahora hay personas que no lo creen. Una de las cosas que pasa en la iglesia, y hay que orar, es porque muchos niños van a crecer. Y una de las señales de la adolescencia es rebelarse en la casa. Ya no les gusta que los acompañen, ya no les gusta que les den lonche, ya no les quieren hacer su voluntad. Pero eso es un principio para crecer. Pero hay que dirigirlos, aunque no quieran. Y también en la iglesia hay adolescentes en la fe. Hay niños en la fe. Hay adolescentes que luego empiezan a renegar de todo. Y empiezan a batallar. Y dicen que no creen en Dios. Y aunque no lo digan, sus hechos lo demuestran. Pues la justicia es para todos, para pequeños, para grandes. Por su gracia, repite, proviene de Dios. Y la segunda parte del verso 24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí en el verso 23 quiero decirles un comentario que hizo esta persona que se llama cristiana, Hande Moule. Miren, él dijo así, para que entendamos mejor. Hay personas que son tan pecadoras que están en la profundidad de una mina, allá abajo. Y hay personas que se sienten como que están en los montes más altos, el Everest o otros montes de los Andes. Y dice, los de abajo, los más profundos en su pecado, como los más altos, no alcanzan a tocar las estrellas. Entonces, ¿quién es grande? Ninguno. Pero algunos se ufanan de su espiritualidad y quieren ver todo que está mal. Y se constituyen jueces sin la palabra. Bueno, y hay otros que de tanta culpa que tienen, no quieren ni hablar. No se sienten dignos. Y estoy hablando que el único que puede salvar es Jesucristo. No somos capaces por nosotros mismos. Entonces, el verso 24 habla de justificados gratuitamente. La justificación es un término legal de los tribunales judiciales, dicho por un juez.
Y ese juez es el que inicia y termina la salvación. Ese juez es Dios. Cuando hablamos de justicia, hablamos de que hubo una revisión de caso y dijeron, ¿qué hizo? Hizo esto, hizo aquello. Los jueces de la tierra tienen un gran problema. Los seres humanos tenemos un gran problema. Porque los jueces, ustedes saben que citan a las personas. Dios cita a las personas. Pero vamos a hablar de los jueces de la tierra. Tienen cita para hablar. Escucha una versión y cuentan toda su versión. Y el otro habla y cuenta toda su versión. Ahora el problema que tiene el juez es comprender quién está diciendo lo correcto. Dicen los dos que tienen la razón. ¿Se fijan qué problema es? Que un juez pueda determinar quién está bien y quién está mal. Pues así se batalla en la vida. Y nosotros a veces somos tan, ¿cómo decir?, cortos, que creemos que tenemos la razón cuando escuchamos un solo lado. Y debimos de haber escuchado a la otra persona también. Pero no queremos, porque nos casamos emocionalmente con alguien. Dios no es así. Dios no es corruptible. La Biblia dice que la justicia única y verdadera proviene de Dios. Y hermanos, si hubiera el corazón para Dios, una persona iría a Dios, la otra persona iría a Dios, y Dios les diría a los dos, arrepiéntanse, dejen su maldad y sigan adelante. Pero no. Empiezan a buscar que alguien les eche porras. Se sienten felices cuando ganan su caso, al menos en la comunidad. No, hermanos. La justicia no viene del hombre, ni de la mujer. La justicia viene de Dios. Y siguiendo aquí, en el pensamiento, entonces, dice aquí la fuente es Dios, porque vamos a ver Juan 3, 18 al 21. Y cuando dice aquí, fíjense quién es el que determina, quién es el que juzga. Dice ahí, el que en él cree, ¿el que cree en quién? En Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quieres saber si eres condenado o salvo? Ve con Dios, habla con Él. Y ahí te va a decir rápidamente, ¿qué vives haciendo? ¿De qué hablas? ¿Qué hay en tu corazón? Y si hay pura maldad, puro pecado, pura acusación, yo estoy bien, pero la otra persona está mal. Si nosotros vivimos justificándonos, el único que justifica es Dios. Y si seguimos practicando el pecado, ¿qué dice la Biblia? Pues que no estamos bien. Entonces no se trata de público ni de votos, sino se trata de una relación personal y profunda con Dios. Implica la libertad del pecado y una vida ya sin perseverar en el pecado. Y vamos a ver estas citas, Romanos 5:1. Dice ahí que nosotros fuimos justificados, o sea, fuimos tomados, declarados justos, pues por la fe. Y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos un pasado feo, todos. Les decía, unos se sienten abajo, sumergidos en una profundidad del pecado, y otros se sienten muy cerca de Dios, en los montes altos. Pero ambos somos incapaces de salvarnos. Por eso entonces podemos ver también en Romanos capítulo 5, verso 6, dice, cómo Dios justifica.
5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, hermanos, ¿Cristo por quién vino? Si todos somos pecadores, ¿por quién vino? Por todos nosotros que aceptamos que somos débiles. Las personas que se sienten poderosas, fuertes, santas, no van a ir a Dios. Van a culpar a todos. Van a juzgar la iglesia. Van a revisar todo que está mal, pero ellos se sienten bien. Hermanos, Cristo vino no por los fuertes, sino por los débiles a su tiempo, cuando era necesario. Y luego dice el verso número 6:15. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces hay personas que también alegan y dicen: bueno, esa iglesia es muy estricta, en todo se fijan, nomás están cuidando ahí, están señalando lo que puede ser causa de pecado y revisan muchas cosas y te las señalan. No, ahora ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y la pregunta es, ¿seguiremos pecando? Lo que es pecado en la gracia y en la ley no se tiene que repetir, se tiene que abandonar. Y el pecado, hermanos, es el pecado. Entonces tenemos que aprender a ser libres del pecado. El fundamento de la salvación, de la justificación, es la muerte de Jesucristo. Romanos 5:6. La culpa está pagada. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Repetimos, cuando éramos débiles. Entonces, hermanos, una de las cosas es ser humilde y decir: soy incapaz de entender el corazón de una persona, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces, ¿quién soy yo para estar diciéndole a una persona? Pues no. Optaré por leer la Biblia y mostrársela. Pero voy a preguntar, ¿qué se puede hacer con una persona que no busca el consejo de Dios? Que está lastimada y no se acerca a Dios. Que no busca a Dios, pero sí busca consejos humanos. Y van a los tribunales. La Biblia pregunta: ¿acaso no hay entre vosotros hermanos espirituales que puedan atender esas diferencias que están pasando? Sí, sí los debe de haber, pero tiene que acercarse las personas. Tenemos que acercarnos a Dios. La culpa está pagada. Y vamos al verso que sigue, el verso 25. El 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es un término comercial que se usa en el mercado. Ser redimidos significa que somos comprados porque éramos esclavos. Y el ejemplo es como los que vivían esclavos en Egipto, ¿verdad? Ahí vimos que 10 plagas fueron necesarias para que dejaran libres a los hebreos en Egipto. ¿Cuál fue la plaga última? La muerte de los primogénitos. Y ya hubo muerte. Sin muerte no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, en ese momento, el faraón dice: ya, déjalos ir. Y el pecado sigue ahí. Cuando están huyendo, los persigue. Y Dios sigue haciendo justicia. Bueno, podemos ver ahí cómo la redención es una compra. Jesús nos redimió, nos compró, nos sacó mediante su sacrificio en la cruz. Cada uno de ustedes y yo tenemos una historia de pecado.
y nos enfrentaron ahí alguna vez. Por poco nos meten a la cárcel. Por poco nos acusan de hechos reales. Bueno, en esa historia Jesús fue el Redentor, el que pagó en la cruz por tus pecados, y tú le creíste y abandonas el pecado y lo sigues a Él. Marcos 10:45 habla del rescate. Dice que Jesús hizo esta tarea de rescatarnos. Bueno, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, Jesús lloró por Jerusalén, pero no maldijo a su creación. Enfrentó a los hipócritas, los fariseos, pero habló claro con las personas que decían creer en Jesús. ¿Y sabes quiénes lo siguieron? Los más malos, los que estaban hasta el fondo del pecado, los borrachos, las mujeres que se dedicaban a la vida, prostitutas, los mentirosos, los cobradores de impuestos, se arrepintieron. Pero los que se sentían santos, ellos no lo siguieron. Ellos animaron a la gente a que lo mataran, conociendo la verdad de Dios. Pero Jesús dio su vida para rescatarnos. ¿Qué es la sensación de ser rescatado? Es una sensación maravillosa. Yo voy a la condenación y ya tengo salvación. Ahora yo creo en Él y me entrego a Él y vivo para Él, porque ya me compró para vivir para Él. Romanos 3:25 habla de otro concepto que es la propiciación. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso en Jesucristo la propiciación. Ahora quiero hablar de eso. La propiciación es una palabra que tiene que ver con calmar la ira, calmar el enojo de Dios. ¿Qué es lo que enoja a Dios? La maldad. Tal vez tú no vienes al culto y te quedas haciendo un servicio en tu casa para una familia que necesita. Pues estás haciendo una tarea como el buen samaritano. Dios no está enojado por eso. Dios está enojado y no está contento por personas que prefieren a otra cosa que a Él. Y teniendo el tiempo no lo buscan a Dios. Y buscan la maldad. Y se quedan ahí haciendo la maldad. O hablando por teléfono, calentando la cabeza a otros. Pues no, Dios no quiere eso. Entonces, aquí vamos a ver algo que es la ira de Dios. Dios no es un enojón sin razón. Dios se enoja porque no está de acuerdo con la maldad. Fíjense cómo dice la Biblia en Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, si yo oculto la verdad, ¿estoy agradando a Dios? No. ¿Qué estoy acarreando contra mí? La ira de Dios. Y Dios nos ama como a hijos y nos reprende, nos corrige. Pero hay personas que no les gusta la corrección, pues no es uno el que corrige, es Dios el que corrige. Los paganos tenían esta idea. El mar está enfurecido. El Dios del mar, el Dios de la lluvia, perdón, y querían contentarlo. Pues decían, hay que contentar a ese Dios de la lluvia, nos vamos a morir aquí inundados. ¿Y saben lo que hacían? Ofrecían a sus hijos, que no tenían ningún pecado, a los pequeñitos, y decían, oh Dios, fulano de tal, te ofrezco aquí mi hijo, recíbelo para el perdón.
Hermanos, Dios no quiere nada que le ofrezcamos a Él. Dios lo que quiere es ofrecer a su Hijo por nuestra salvación. La salvación no proviene de lo que nosotros ofrezcamos. Y ningún sacrificio que hagamos para Dios es útil. Entonces, podemos ver 1 Juan 4:10. Ahí dice claramente, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió. Gracias. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios que le ocasiona nuestra desobediencia solamente puede ser calmada por Jesucristo. Ahí dice, y envió a su Hijo para que Jesús fuera el único mediador y el único que sufriera en su cuerpo nuestra desobediencia. ¿Cuántos amamos a Cristo? Entonces lo amamos y, hermanos, tiene que notarse, tiene que amarse hasta los enemigos. A veces nos pasa que no nos han hecho nada, pero no queremos verlos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que amemos a todos, aun sean nuestros enemigos. Y amarlos es decirles, Cristo también los ama a ustedes, porque Él es la propiciación. Él es el único que va a calmar la ira de Dios. Tenemos que dejar todo eso. También la Biblia habla acerca de esto en Romanos 5:8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo en pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando no podíamos ser santos, santificados, justificados, Dios lo hizo por gracia. Esa es su respuesta. Pero ¿seguiremos pecando? Una persona no quería relacionarse con otra, no quería. Se convirtió a Cristo. Y Dios tocó su corazón y empezó a relacionarse con esa persona. Porque entendió, esa persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Yo también. Entonces, ¿por qué voy a rechazar? ¿Por qué le voy a voltear la cara? ¿Por qué le voy a rehuir? ¿Por qué voy a mentir y decir no puedo ir porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello? Y la verdad es que no quieres ir, pero estás diciendo mentira. ¿Cómo es eso? Dios no quiere eso. Romanos 8:32 también dice una verdad acerca de la propiciación. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? El amor de Dios es un amor pobre, sino es un amor abundante que con Él nos puede dar todas las cosas. A mí me falta amor. Digo, Señor, lléname de tu amor. Me falta honestidad. Señor, hazme honesto. Me falta sinceridad. Ayúdame a ser sincero. Me falta perdón. Señor, ayúdame a perdonar como tú perdonas. Y Dios va a contestar. Dios no quiere que nosotros vivamos lejos de Él. 3:25 dice también, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y quiere decir esto que cuando Dios pasó por alto, esperó a que en su paciencia las personas no se condenaran al tener a Cristo como Salvador. Y Dios tiene paciencia, hermanos. Si nosotros podemos vivir cerca de Dios y en paz con Dios,
es por medio de Jesucristo. Ya no hay que hacerlo esperar. Ahora vamos a Jesucristo a decirle, ayúdame a entender cómo moriste por mí, cómo hiciste tú, que te esperaste hasta que yo me arrepintiera. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La mira de manifestar, la mira de mostrar. Dios es amor. Muy bien, muy bonito. ¿Y cómo lo mostró? Pues que Cristo murió por nosotros aun siendo pecadores. ¿Tú eres cristiano? Yo soy cristiano. ¿Cómo lo vas a mostrar? Con perdón, con atención. Hay un libro muy bonito que les recomiendo que lean, se llama Amor y Respeto. Y esto dice, en resumen, la mujer anhela el amor de su esposo. Anhela. La mujer quiere estar escuchando y segura cada día que su esposo le ama. Pero también el hombre anhela y necesita el respeto de su mujer. Cuando estas dos cosas se cumplen en Efesios 5:33, estamos mostrando quiénes somos. Miren, hermanos, lean ese libro y van a ver que la mujer que no es amada no respeta a su marido, lo trata sin respeto. Y el hombre que no es respetado deja a su mujer hablando sola y se va a otro lado. El hombre no quiere discusiones. Eso, hermanos, es la realidad. Vean Biblia en Efesios 5:33. Dios ha pasado por alto todos los problemas que hemos tenido porque mandó a Jesucristo. Quiere decir, la solución para nuestros pecados es Cristo. Y aquí en Romanos entonces el 26 quiere manifestar su justicia con la muerte de su Hijo a fin de que, ¿quién sea el justo? Jesús. No me defiendan a mí, tampoco me ataquen. No defiendo a nadie ni ataco a nadie, simplemente tenemos que ir a Dios, ustedes y yo, y decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque la justicia es tuya, no es mía, no es de un tribunal. Yo puedo saber en qué estoy mal y tengo que cambiar, pero ayúdame, porque no puedo a veces. Hay que ser sinceros. Dice aquí que Dios sea el justo y el que justifica. ¿Y a quién justifica? Solo al que es de la fe de Jesús. Y de ahí se necesita una conversión, un cambio de fe en corazón. Y entonces en Efesios 3:22 dice, por medio de la fe en Jesucristo. El 3:25 dice, por medio de la fe en su sangre. El 26 dice, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces vamos a concluir. El cristiano verdadero enseña la salvación solo por arrepentimiento y fe. Fe en Jesús, sin la mediación de la ley, sin la circuncisión, sin las buenas obras, porque somos salvos y hacemos buenas obras. La salvación no es porque hacemos buenas obras, sino porque somos salvos, hacemos buenas obras y mostramos a Cristo en nuestro corazón. Entonces vamos a pensar, hermanos, y leyendo el pasaje pedacito a pedacito en Romanos, vamos a ir aprendiendo cada día más de lo que nos está sucediendo, los que nos va a suceder algún día, y entonces tengamos paciencia unos con otros, porque el que juzga
sin fallar, es Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque por nuestro pecado pudiéramos estar nosotros ya todos muertos. Sin embargo, los pasaste por alto, te esperaste y aún sigues esperando que busquemos tu rostro, que busquemos la solución a nuestros planes, a nuestros deseos, a nuestros impulsos y que todo te glorifique. Sabemos que no tenemos ninguna condenación cuando estamos en ti, Señor Jesús. Tú nos das paz para con el Padre, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a creer en ti para hacer tu voluntad en medio de la lucha que se debate en este mundo, que ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahora queremos, Señor, que seas tú quien obres en su corazón y que nos ayudes a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.